Al principio, las personas del pueblo les parecían a Pancho y Víctor muy fantasiosas. A veces creían que solo querían asustarlos y que les querían meter miedo para embromarlos. Les decían, por ejemplo, que en algunas noches se oía el gemido de un niño pidiendo ayuda, pero que ese llanto no venía de ninguna parte, sino de todo el pueblo, que cada uno de los habitantes lo oía en su propia casa, en la calle, en la tienda, en el bar. El lamento, decían, salía de las paredes, del suelo. A veces incluso afirmaban que sentían un empujón violento que los lanzaba al suelo. Les relataron también que una mujer embarazada perdió a su hijo en plena plaza principal, una tarde, en la que se encontraban hablando con unas amigas. Les contaron que aquella mujer, al 100%, cambio. unas manos aprisionaban su vientre con tanta fuerza que la hizo abortar allí mismo, que ella estuvo a punto de morir y que cuando se recuperó se fue del pueblo y no volvió nunca. Les preguntamos que quién podría provocar esas cosas y que después de lo que le sucedió a la mujer, ¿cómo es que la gente no se va del pueblo también? Entonces nos contaron una especie de leyenda y del por qué creen que eso atacó tan ferozmente a la mujer. Lo que pudimos saber es que unos 10 años antes, unos niños del pueblo decidieron irse una noche de verano a otro pueblo vecino. Para ello tenían que atravesar un campo en el que, en uno de sus lados, estaba el cementerio. Era un panteón que compartían dos pueblos que se hallaba justo a la mitad del camino. Cuando ya estaban bien avanzados, oyeron un crujido a sus espaldas. Era el hermano menor de uno de ellos. Entonces le dijeron que se regresara a la casa, pues no querían cargar con críos. Pero este se negó rotundamente, y es que le aterraba más que nada regresar solo hasta su casa. Entonces decidieron despistarle. Al llegar a la altura del cementerio, le dijeron que iban a jugar a las escondidillas. Como había luna llena, se veía suficientemente bien. El pequeño aceptó sin sospechar nada. Ya en el cementerio, uno contaba en voz alta y los demás se escondieron, todos juntos, mientras el chico se apresuró a encontrar dónde poderse esconder, pensando que los demás niños estaban haciendo lo mismo. En realidad, lo que hicieron fue correr y adelantarse en el camino. Cuando lo perdieron de vista, los chicos se reunieron y salieron saltando una de las bardas, dejando al pequeño niño escondido. No podían evitar reírse. Había sido tan fácil engañarlos. De pronto, escucharon un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que un segundo grito los hizo reaccionar. Entonces volvieron a entrar en el cementerio y buscaron por todas partes, pero no le encontraron. Gritaron su nombre, dieron vueltas y más vueltas y nada. Al cabo de muchas horas, cuando ya despuntaba el alba, decidieron buscar ayuda en el pueblo con la esperanza de que el chico les hubiese gastado alguna broma y se hubiera ido a su casa. Al llegar al pueblo, el hermano fue a su habitación. No había dormido allí. La mamá le preguntó por su hermano pequeño y éste le tuvo que contar la verdad. La madre avisó al padre y a todo el pueblo y salieron todos en busca del muchacho al cementerio. Pancho y yo escuchábamos medio asustados, medio incrédulos lo que nos relataba la historia. Continuaron que cuando la gente llegó al panteón, uno de los vecinos descubrió aterrorizado que el pequeño cuerpo del niño estaba en una de las fosas
la que acababan de abrir un día antes para un nuevo difunto. El pequeño tenía la cabeza reventada, los huesos de las piernas y de los brazos retorcidos de forma grotesca, los ojos cristalizados por el pánico y la boca con una mueca de absoluto terror. Nos contaron que fue un día negro para todo el pueblo. Nadie se explica hasta la fecha lo que había ocurrido ahí. El hermano mayor, tiempo después, tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico, pues aseguraba que su hermano se estaba vengando de él. Se le aparecía en todas partes, lo golpeaba. Finalmente los médicos le diagnosticaron neurosis obsesiva postraumática, pero ni los doctores podían explicar los continuos moretones que aparecían por todo su cuerpo, incluso en la cara. Al cabo de unos años, la madre, que resultaba ser la mujer que había abortado, quedó embarazada nuevamente. Y a los 7 meses le ocurrió lo que ya les habían contado antes. Algo, no sabían qué, había provocado la muerte de su bebé y por poco su propia muerte, de la que se escapó milagrosamente. Las personas del pueblo decían que los gritos de un niño que oían por las noches eran iguales que los que oyeron aquel día en el cementerio. Oyendo esta historia, la verdad es que les creímos. Habíamos pasado un buen rato de miedo y nuestro tío nos vendría pronto a recoger para llevarnos a casa. Cuando íbamos hacia el coche, yo sentí un golpe fuerte en mi espalda que me obligó a apoyarme en Pancho de una forma violenta. Casi nos vamos los dos al suelo. Miré hacia atrás, pero nuestros amigos estaban hablando, entre ellos, a unos 5 metros de nosotros, indiferentes a nosotros. El tío dijo que Víctor había tropezado, que era tan solo eso, pero Pancho, sin convencerse del todo, fue hacia los vecinos cuando de repente volvió la cabeza hacia el otro lado de forma violenta. Dijo que alguien lo había bofeteado y tenía la palma de una mano marcada en la cara, la mano pequeña.